Y si la batalla que te está robando la paz no pudiera ganarse con más esfuerzo, sino con más confianza, y si aquello que llevas tanto tiempo intentando resolver por tu cuenta fuera precisamente lo que Dios te está invitando a poner en sus manos, hay luchas que no se vencen con fuerza humana, hay guerras silenciosas que no se ganan levantando la voz, sino doblando las rodillas. Y muchas veces el enemigo más difícil no está fuera de nosotros, está dentro. En ese miedo que aparece cada noche cuando intentas dormir, en esa angustia que oprime tu pecho sin avisar, en esa culpa que vuelve una y otra vez para recordarte tus errores y hacerte creer que nunca serás libre. Quizás has intentado de todo, has buscado respuestas, has hecho planes, has tratado de controlar cada detalle y cada resultado. Has luchado con todas tus fuerzas para arreglar situaciones que solo Dios puede sanar y ahora estás cansado. No se trata de un cansancio físico que desaparece con unas horas de sueño. Es un agotamiento profundo, un peso que se instala en el alma después de tanto cargar preocupaciones, después de tantas batallas peleadas en soledad, después de tantos intentos por sostener aquello que ya no puedes sostener. Por eso quiero pedirte algo, quédate hasta el final. Tal vez estas palabras lleguen justo en el momento que más las necesitas. Tal vez esta oración sea la respuesta silenciosa que tu corazón llevaba tiempo esperando. Porque hoy Dios quiere recordarte algo que quizá has olvidado. Tus batallas no fueron diseñadas para que las pelees solo. Existe algo profundamente humano en querer resolverlo todo por nuestra cuenta. Desde pequeños nos enseñaron a ser fuertes, a levantarnos cuando caemos, a no rendirnos y a depender de nosotros mismos. Y en cierta medida eso tiene valor. Dios nos dio inteligencia, voluntad, capacidad de lucha y valentía, pero también nos creó con límites, nos hizo vulnerables. Y muchas veces olvidamos que la verdadera fortaleza no consiste en nunca caer, sino en saber quién nos levanta cuando caemos. Piensa por un momento en aquello que hoy ocupa tu mente, esa situación que no te deja descansar, esa enfermedad que parece no terminar, esa relación rota que no sabes cómo reconstruir, ese proyecto que fracasa una y otra vez. Esa tentación que regresa cuando creías haberla vencido, ese vacío que nada logra llenar, esa soledad que duele incluso cuando estás rodeado de personas, esa pregunta que surge en medio de la noche cuando todo está en silencio: ¿por qué me está pasando esto? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuánto tiempo llevas enfrentando esa batalla por tu cuenta? ¿Cuántas veces te has repetido que debes ser fuerte, que tienes que resolverlo todo, que no puedes permitirte caer? La fuerza es importante, pero existe una diferencia inmensa entre la fuerza humana y la fuerza de Dios. La nuestra tiene límites, la de Él no. La nuestra depende de nuestras emociones, de las circunstancias y de la energía que tengamos en determinado momento. La suya permanece firme, constante y eterna. Por eso las palabras del Salmo 121 siguen teniendo tanto poder hoy como hace miles de años. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi auxilio? Mi auxilio viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. El salmista observa las montañas, las ve enormes, imponentes, firmes, pero sabe que su ayuda no proviene de ellas. Su confianza está puesta en aquel que las creó. Y quizá tú también has estado mirando montañas, montañas de preocupaciones, montañas de dolor, montañas de problemas que parecen imposibles de superar. Has estudiado cada camino, has buscado soluciones, has comenzado a escalar con toda tu determinación,
Pero mientras la montaña sigue siendo igual de grande, tus fuerzas se van agotando, porque hay montañas que no fueron hechas para ser escaladas. Hay montañas que fueron hechas para ser movidas y solo Dios puede moverlas. Existe algo hermoso y al mismo tiempo difícil en reconocer nuestra fragilidad. Es hermoso porque nos recuerda que no somos dioses, somos hijos, y un hijo no fue creado para cargar aquello que su padre puede sostener. Pero también es doloroso porque nos cuesta admitir que necesitamos ayuda. Nos cuesta soltar el control, nos cuesta aceptar que no podemos hacerlo todos solos, nos cuesta arrodillarnos en un mundo que constantemente nos dice que debemos permanecer siempre de pie. Vivimos rodeados de una cultura que admira la autosuficiencia. Se aplaude a quien parece no necesitar a nadie, se celebra al que resuelve todos sus problemas sin ayuda, y sin darnos cuenta llevamos esa mentalidad también a nuestra vida espiritual. Terminamos creyendo que depender de Dios es una señal de debilidad, que pedir ayuda demuestra falta de fe, que si realmente confiáramos podríamos hacerlo todo por nosotros mismos. Pero la verdad es exactamente la contraria. Arrodillarse no es debilidad, arrodillarse es sabiduría. Es reconocer que existen batallas demasiado grandes para nosotros y que necesitamos a alguien infinitamente más grande para enfrentarlas. Piensa en David frente a Goliat, un joven pastor sin experiencia militar, sin armadura y sin espada frente a un gigante que aterrorizaba a todo un ejército. Los soldados más preparados de Israel estaban paralizados por el miedo. Habían sido entrenados para la guerra, pero ninguno se atrevía a dar un paso adelante. Durante 40 días, mañana y tarde, Goliat se presentaba en el valle para desafiar a Israel. Nadie respondía, nadie se movía, hasta que llegó David. David vio exactamente el mismo gigante que todos los demás. No ignoró el peligro, no fingió que la amenaza no existía. Vio a un enemigo enorme, fuerte y aparentemente invencible. Pero también vio algo que los demás habían olvidado. Comparado con Dios, incluso el gigante más aterrador sigue siendo pequeño. Por eso, antes de entrar en combate, David declaró: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Ahí estaba la diferencia. David no confiaba en su fuerza, no confiaba en sus habilidades, confiaba en Dios. Y el gigante cayó, no porque David fuera más fuerte, no porque tuviera mejores recursos, cayó porque Dios actuó a través de él. Una piedra, una onda y la presencia del Señor fueron suficientes para cambiar una historia que parecía imposible. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuál es tu gigante? ¿Qué es aquello que hoy te roba la tranquilidad? ¿Qué problema se levanta cada mañana para desafiarte? ¿Qué miedo te paraliza? ¿Qué herida sigue abierta? ¿Qué adicción regresa una y otra vez? ¿Qué situación te hace sentir que jamás podrás vencer? Tal vez has intentado enfrentarlo usando únicamente tus propios recursos, tus propios planes, tu propia fuerza. Y quizá por eso te sientes agotado. Porque hay batallas que comienzan a cambiar cuando dejamos de luchar solos y empezamos a caminar con Dios. Cuando dejamos de confiar únicamente en nuestras capacidades y empezamos a confiar en su poder. Cuando dejamos de medir el tamaño del problema y comenzamos a contemplar la grandeza de nuestro Dios. Y hoy Dios no te está pidiendo que seas perfecto. No te está exigiendo que tengas todas las respuestas. No te está pidiendo que nunca tengas miedo. Solo te está pidiendo que confíes.
que pongas en sus manos las preguntas que no puedes responder, que le entregues aquello que ya no puedes cargar, que le permitas entrar en la batalla contigo, porque no tienes que ganar solo. Y quizá el primer paso para ver un milagro no sea tener más fuerza, sino abrir el corazón y decir con sinceridad: Señor, hoy confío en ti. Hay una escena en el Evangelio que tiene el poder de tocar el corazón de cualquiera que alguna vez se haya sentido superado por los problemas. Una escena que demuestra que incluso cuando todo parece perdido, Dios sigue teniendo el control. Jesús estaba con sus discípulos en una barca sobre el mar de Galilea. Era un día como cualquier otro. Todo parecía tranquilo hasta que de repente el viento comenzó a levantarse. Las olas crecieron con fuerza y en cuestión de minutos una tormenta violenta envolvió la embarcación. El agua empezó a entrar por todos lados. La situación se volvió tan peligrosa que incluso aquellos hombres, muchos de ellos pescadores experimentados que habían pasado gran parte de su vida en el mar, comenzaron a sentir miedo. Ellos conocían las tormentas, sabían lo que podían provocar, habían visto embarcaciones desaparecer bajo las olas, habían escuchado historias de hombres que nunca regresaron a casa. Por eso reaccionaron como cualquier persona lo haría. Intentaron controlar la situación, remaron con todas sus fuerzas, sacaron agua de la barca, lucharon contra el viento, buscaron soluciones desesperadamente, pero nada funcionaba. Cuanto más se esforzaban, más fuerte parecía la tormenta. Cuanto más luchaban, más evidente era que sus fuerzas no eran suficientes. Y mientras todo aquello ocurría, Jesús dormía. Dormía tranquilamente en la parte trasera de la barca. Imagínate la escena por un momento. El viento rugiendo, las olas golpeando sin descanso, los discípulos empapados, agotados y aterrorizados, y Jesús descansando en medio del caos con una paz absoluta. No dormía porque no le importara lo que estaba sucediendo. Dormía porque conocía una verdad que ellos todavía no comprendían. Sabía que ninguna tormenta puede ser más poderosa que Dios. Finalmente, cuando el miedo superó toda esperanza, los discípulos corrieron hacia Él y lo despertaron. Y lo hicieron con una pregunta que probablemente tú también has hecho alguna vez en medio de tus propias dificultades. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Qué pregunta tan humana, qué pregunta tan parecida a las que muchas veces nacen en nuestro corazón cuando las cosas se complican. Señor, ¿no ves lo que estoy viviendo? ¿No ves cuánto estoy sufriendo? ¿No ves que estoy haciendo todo lo posible y aún así no es suficiente? ¿No ves que tengo miedo? Y entonces Jesús se levantó. No reaccionó con desesperación, no mostró preocupación, no entró en pánico. Simplemente miró al viento, observó las olas y con la autoridad de quien gobierna sobre toda la creación, pronunció unas pocas palabras. Calla, enmudece, y de inmediato todo quedó en silencio. El viento se detuvo, las olas se calmaron, la tormenta desapareció. Pero lo más impresionante ocurrió después. Jesús miró a sus discípulos y les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? No era una pregunta para avergonzarlos, era una invitación a recordar quién estaba con ellos en la barca. Y hoy esa misma pregunta llega hasta ti. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué sigues creyendo que estás solo? ¿Por qué cargas una batalla que Dios nunca te pidió que cargaras sin Él?
Quizás has pasado demasiado tiempo intentando resolverlo todo por tu cuenta. Quizás has agotado tus fuerzas remando contra la tormenta mientras Dios esperaba que simplemente le hablaras, porque muchas veces pensamos que debemos resolver primero nuestros problemas para después acudir a Dios. Creemos que debemos intentar todas las alternativas antes de pedir ayuda. Pensamos que Dios debe ser nuestro último recurso, pero Dios nunca quiso ocupar ese lugar. Él quiere ser tu primera respuesta. Quiere caminar contigo desde el principio. Quiere acompañarte antes de que llegue la tormenta, mientras atraviesas la tormenta y después de la tormenta. ¿Cuántas noches has pasado despierto buscando soluciones mientras Dios esperaba escuchar una sencilla oración? No una oración perfecta, no palabras elaboradas, no discursos impresionantes, solo la verdad de tu corazón. Señor, tengo miedo. Señor, estoy cansado. Señor, necesito ayuda. Señor, me estoy hundiendo. A veces esas pocas palabras son suficientes para abrir la puerta a la intervención de Dios, porque Él no necesita discursos impresionantes para actuar. Necesita sinceridad, necesita que dejes de fingir que todo está bien cuando en realidad estás luchando por dentro. Hay otro detalle poderoso en esta historia que muchas personas pasan por alto. Los discípulos no estaban siendo perezosos, no estaban cruzados de brazos esperando un milagro. Estaban trabajando, estaban haciendo todo lo que sabían hacer. Y aún así la tormenta seguía creciendo. Eso nos enseña algo importante. Hay momentos en los que tu esfuerzo simplemente no será suficiente. No porque seas incapaz, no porque seas débil, sino porque existen batallas que no fueron diseñadas para ser peleadas sin Dios. Algunas tormentas llegan precisamente para enseñarnos una lección que de otra manera jamás aprenderíamos. La lección de la dependencia, la lección de confiar, la lección de reconocer que necesitamos a Dios más de lo que imaginamos. Porque si siempre pudiéramos resolverlo todos solos, nunca descubriríamos la profundidad de su poder. Nunca experimentaríamos el alivio de entregarle nuestras cargas. Nunca veríamos los milagros que ocurren cuando nuestras fuerzas llegan a su límite y comienza a actuar la suya. Eso fue exactamente lo que comprendió el apóstol Pablo. Después de vivir innumerables pruebas, sufrimientos y dificultades, llegó a una conclusión sorprendente. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. A primera vista parece una contradicción, pero Pablo entendió algo que transforma vidas. Comprendió que la verdadera fuerza no nace de la autosuficiencia, nace de la presencia de Dios. La Biblia nos cuenta que Pablo tenía un sufrimiento constante, algo que él mismo llamó un aguijón en la carne. No sabemos exactamente qué era, tal vez una enfermedad, tal vez una debilidad persistente, tal vez una lucha interior. Lo cierto es que le pidió a Dios varias veces que lo liberara de aquello. Y la respuesta que recibió cambió su manera de ver la vida para siempre. Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no eliminó inmediatamente la batalla. Le dio algo aún más valioso: su presencia, su gracia, su fuerza. Y Pablo comprendió que hay ocasiones en las que Dios no quita la tormenta, pero te sostiene mientras la atraviesas. No siempre elimina el desafío, pero jamás abandona a quien confía en Él. Por eso hoy puedes hacer tuyas esas palabras. Puedes dejar de avergonzarte de tus debilidades. Puedes dejar de ocultar tus heridas.
puedes dejar de actuar como si siempre tuvieras el control, porque Dios no está buscando personas perfectas, está buscando corazones dispuestos a confiar. No se trata de rendirse ante el problema, se trata de rendirse ante Dios. Y existe una diferencia enorme entre ambas cosas. Rendirse al miedo es derrota, rendirse a Dios es fe. Rendirse a la desesperación es abandonar la lucha. Rendirse a Dios es permitir que Él pelee contigo. Y cuando Dios entra en la batalla, todo cambia. Piensa por un momento en una de las escenas más impactantes de toda la historia bíblica. El pueblo de Israel había salido de Egipto después de años de esclavitud. Habían visto milagros, habían sido testigos del poder de Dios. Sin embargo, de repente se encontraron atrapados en una situación imposible. Frente a ellos estaba el Mar Rojo. Detrás, el ejército egipcio avanzaba con toda su fuerza. A un lado y al otro el desierto. No había escapatoria. No había una estrategia humana capaz de resolver aquel problema. Todo indicaba que el final había llegado. Y como suele suceder cuando el miedo toma el control, el pueblo comenzó a desesperarse. Empezaron las quejas, las dudas y los reproches. Muchos se preguntaban si habían cometido un error al confiar en Dios. Lo que antes parecía una promesa de libertad ahora parecía una trampa sin salida. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has tenido momentos en los que pensaste que seguir a Dios solo había complicado más tu camino? ¿Momentos en los que todo parecía cerrarse al mismo tiempo? ¿Momentos en los que no encontrabas ninguna respuesta y cada puerta parecía estar bloqueada? Eso fue exactamente lo que experimentó Israel frente al mar. Pero mientras todos estaban dominados por el miedo, Moisés pronunció unas palabras que aún hoy tienen el poder de transformar una vida. No teman, permanezcan firmes y verán la salvación que el Señor realizará por ustedes. El Señor peleará por ustedes. Ustedes solo manténganse tranquilos. Detente un instante en esa frase. El Señor peleará por ustedes. No dijo, el Señor los ayudará a pelear. No dijo, hagan lo que puedan y Dios hará el resto. Dijo algo mucho más profundo. El Señor peleará por ustedes. Hay batallas en las que Dios no te pide que luches más fuerte, te pide que confíes más profundamente. Hay momentos en los que la victoria no llega por tus estrategias, sino por tu capacidad de entregar el control. Y entonces ocurrió lo imposible. Dios abrió el mar. No les pidió construir un puente. No les pidió encontrar una salida alternativa. No les pidió convertirse en expertos nadadores. Simplemente abrió un camino donde antes no existía ninguno. Y eso es exactamente lo que Dios sigue haciendo hoy. Abre caminos donde los demás solo ven obstáculos. Crea oportunidades donde otros ven finales. Levanta esperanza donde parecía que ya no quedaba nada. Por eso nunca permitas que una situación imposible te haga creer que Dios también está limitado. Lo imposible para ti nunca ha sido imposible para Él. Y si hoy te encuentras frente a un mar que parece infranqueable, recuerda esto: el mismo Dios que abrió el Mar Rojo sigue siendo Dios. Quizás todavía no puedes ver el camino, pero eso no significa que Dios no lo esté preparando. Ahora quiero hablarte de algo que muchas personas encuentran difícil aceptar. Confiar en Dios no significa que nunca volverás a sufrir. No significa que desaparecerán todas las pruebas.
No significa que cada oración será respondida exactamente de la manera que esperas. La verdadera fe es mucho más profunda que eso. La verdadera fe consiste en seguir caminando incluso cuando no entiendes. Consiste en seguir creyendo cuando las respuestas tardan en llegar. Consiste en mantener la esperanza cuando las circunstancias parecen contradecirla. Y una de las historias más conmovedoras que refleja esta realidad es la de Santa Teresa del Niño Jesús. Era joven, amaba profundamente a Dios, había dedicado su vida a Él. Sin embargo, en los últimos años de su existencia tuvo que enfrentar un sufrimiento enorme. La tuberculosis consumía lentamente su cuerpo. Cada día era más difícil respirar. Las noches estaban llenas de dolor. La enfermedad avanzaba sin detenerse. Pero el sufrimiento físico no fue lo más difícil. Lo más duro fue la oscuridad espiritual que experimentó. Durante mucho tiempo sintió una profunda sequedad interior. Sentía como si Dios estuviera lejos, como si el cielo permaneciera en silencio. Y aún así, nunca dejó de confiar. En medio de aquella prueba, escribió unas palabras extraordinarias. Dijo que el camino hacia Dios es el abandono confiado de un niño pequeño que se duerme sin miedo en los brazos de su padre. ¡Qué imagen tan poderosa! Piensa en un niño cansado después de un largo día. No entiende los problemas de la vida. No sabe qué ocurrirá mañana. No tiene respuestas para todas las preguntas. Pero cuando su padre lo toma en brazos, descansa. No porque comprenda todo, sino porque confía. Y eso es exactamente lo que Dios quiere enseñarnos. No siempre tendrás todas las respuestas. No siempre entenderás cada acontecimiento. No siempre sabrás por qué algunas cosas suceden. Pero puedes descansar sabiendo que estás en las manos de un Padre que sí lo sabe. ¿Cuándo fue la última vez que descansaste de verdad en Dios? ¿Cuándo fue la última vez que dejaste de intentar controlar cada detalle? ¿Cuándo fue la última vez que soltaste la necesidad de entenderlo todo? Porque muchas veces nuestras mayores cargas no son los problemas en sí mismos. Son los intentos desesperados de controlarlos, son las preocupaciones constantes, son los escenarios imaginarios que construimos en nuestra mente, son los miedos que alimentamos una y otra vez. Y mientras intentamos sostenerlo todo, terminamos agotados. Pero Dios nunca te pidió que cargaras el mundo sobre tus hombros. Te pidió que confiaras en Él. Jesús mismo dijo una frase que confronta profundamente nuestro orgullo. Sin mí nada pueden hacer. Nada. No poco. No algunas cosas. Nada. Y aunque esas palabras puedan parecer fuertes, en realidad son liberadoras. Porque significan que no tienes que cargar solo con la responsabilidad de resolverlo todo. No tienes que demostrar que eres invencible. No tienes que aparentar una fuerza que no tienes. Puedes reconocer tus límites. Puedes admitir tu necesidad. Puedes acercarte a Dios tal como eres. Porque inmediatamente después descubrimos otra gran verdad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está el equilibrio. Sin Él, nuestras fuerzas son limitadas. Con Él encontramos una fortaleza que supera nuestras capacidades. Con Él, el miedo pierde poder. Con Él, la desesperación se transforma en esperanza. Con Él, la incertidumbre deja de ser una prisión. Con Él, incluso las pruebas más difíciles adquieren un propósito. Quizás
Llevas mucho tiempo guardando una preocupación que no has compartido con nadie, un miedo secreto, una culpa que pesa sobre tu corazón, una herida que todavía no has sanado, una carga que te acompaña cada día. Y tal vez has llegado a creer que debes enfrentarla solo, pero eso no es verdad. Dios no se cansa de escucharte, no se abruma por tus problemas, no se aleja cuando ve tus luchas, no se sorprende por tus debilidades. Él conoce cada una de tus batallas antes incluso de que tú las menciones. Conoce las lágrimas que nadie vio, las oraciones que nunca dijiste en voz alta, los pensamientos que guardaste en silencio. Y aún así permanece contigo, porque su amor no depende de tu perfección, depende de su fidelidad. Y esa fidelidad nunca cambia. Por eso hoy puedes acercarte a Él con sinceridad y decir: Señor, ya no quiero seguir cargando esto solo. Señor, necesito tu ayuda. Señor, entra en esta batalla. Señor, pelea conmigo. Y cuando haces eso, algo comienza a cambiar. Tal vez las circunstancias no se transformen de inmediato. Tal vez la tormenta no desaparezca al instante. Pero tu corazón comienza a encontrar descanso, porque descubres que ya no estás caminando solo. Y cuando Dios camina contigo, incluso los caminos más difíciles se vuelven posibles de recorrer.